Torres Sebane, director de la Asociación de Servicios Educativos Rurales. Él está con nosotros para hablar de distintos temas, de lo que pasa en Conca y por supuesto de esto último también, que es interesante mirarlo desde distintas perspectivas. Javier, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Patricia? Molesta. Eso veo. Todos estamos un poco molestos, creo. Sí. Y ayer creo que si vamos así como en los últimos acontecimientos, luego de si nos remontamos a la semana pasada, porque parece que hubiera pasado un mes, pero han pasado escasas semanas, de este exitoso rescate de los mineros en Ica, que efectivamente fue una gran operación, que se hizo impecablemente. Nos quedamos con este ánimo de triunfo sobre una serie de cosas y nos hemos estado estrellando contra la realidad, ¿no es cierto? Ayer, por ejemplo, la entrega del informe sobre el peritaje que se ha hecho al estudio de impacto ambiental de Conga ha sido bastante decepcionante, por decirlo menos. Sí, además yo diría que ayer recibimos dos mensajes. Uno al mediodía, donde los peritos decían va a haber un antes y un después de la minería peruana después de este informe, van a haber mejoras sustanciales al proyecto y hay estudios que hay que realizar, nuevos estudios. Por lo menos esas tres frases las dijeron los peritos. Así es. En su conferencia. 6 horas más tarde, además con todas las postergaciones que hubieron, Manuel Pulgar Vidal, primero el ministro de Ambiente, y luego, bueno, básicamente él, que fue el que habló en la conferencia, lo que nos dijeron era que el ley ya estaba bien, que todo va bien, que se había confirmado el tema de que las lagunas no tenían la calidad de agua que señala, por ejemplo, el señor Saavedra, que no hay mayor afectación. Sin embargo, también se dijo en medio de esa conferencia que muy poca gente ha podido entender, creo que casi nadie entendió la mayoría de las cosas que se dijo. Se mencionó este asunto de la laguna que en el proyecto tenía que ser convertida en botadero. Y Manuel Pulgar Vidal dijo, y hay recomendaciones sobre ese tema, y pasó otro. Y hoy día en RPP también dijo, hay recomendaciones sobre ese tema, y se fueron a comerciales, ¿no? Y al parecer ahí está la recomendación o la mejora sustancial que se piensa hacer el proyecto, se tendría que hacer al proyecto. Ahora, lo otro es que yo creo que ayer todos los peruanos o todos los que hemos visto la conferencia nos hemos sentido como se siente un campesino de Cajamarca, Ayacucho o Puno cuando le presentan un estudio de impacto ambiental. Nos hemos sentido burlados. Porque así se los presentan. Es decir... Y después nos preguntamos por qué no quieren minería. Exacto, o sea, se presenta un PowerPoint con 20, 30, 50 o 100 imágenes y con una explicación técnica se le dice a la gente, bueno, esto es lo que vamos a hacer. La gente hace sus observaciones, eso va a un acta y después el proyecto se aprueba porque se hizo la audiencia pública y se cumplió con el procedimiento. Entonces, eso que nos ha pasado a nosotros ayer, que Augusto Álvarez Rodríguez lo graficaba bastante bien, diciendo no entiendo nada, ¿no? Es creo lo que pasa en las comunidades cuando se presentan los estudios. Entonces, creo que eso también nos tiene que llamar la atención porque definitivamente así no puedes dialogar sobre si un proyecto es viable o no es viable. Y mucho menos vas a convencer a la gente de la viabilidad de algo dando explicaciones como las que se dieron ayer. Ayer había, entre las discusiones que se armaban, que siempre son sumamente interesantes sobre este tema, había quienes decían, por ejemplo, ¿pero qué quieren entender si es un tema técnico? O es tan técnico que no se puede explicar para que lo entienda cualquier hijo de vecino. Y yo decía, ¿por qué, no? No sé, existe este portal que todo el mundo puede visitar que se llama TED.com, donde aparece gente que te explica cosas de neurología pero que parecen hechas para chicos de 5 años. Efectivamente, o sea, se pudo haber dado una explicación más clara, pero además todo este tema de recién nos entregaron el informe y entonces estamos repitiendo lo que dice el PowerPoint. O sea, sinceramente uno se siente bastante mal escuchando a los ministros diciendo esas cosas. Los peritos se tienen que ir de viaje, van a perder el avión, que lo dice ya, pues. Y entonces, mi impresión es que el gobierno hasta ahora, y ya lo tiene en la mano, entonces se le hace más complicado, no sabe qué hacer con el famoso informe. Bueno, o sea, no sabe ni para qué lo pidió. No sabe ni siquiera dónde colgarlo, lo cual es ridículo. Sí, debería estar de acceso libre para todo el mundo. ¿No? Pero entonces el tema es, tú tienes un informe. Este informe plantea recomendaciones. ¿Con quién tienes que conversarlas? Con la empresa. Sí, claro. Y entonces el peritaje finalmente te lleva a una mesa en la que se debió estar hace bastante tiempo.
que es el gobierno nacional con la empresa dialogando sobre las observaciones que hay al proyecto. Así es. Como no se hicieron cuando se presentó el guía, ahora estamos teniendo que volver a hacerlas. Entonces vuelvo también, si el tema de los EIAs cojea por el lado de cómo se presentan, también cojea y ha quedado confirmado por cómo se revisan. El ministro de Energía y Minas usó ya la palabra aceptable, no sé si citando a los peritos o no, pero dijo algo así como que el informe decía que que la revisión que se había hecho era, que el EIA era aceptable. No dijo sobresaliente, ¿no? Claro. Y Minera Yanacocha nos dijo que este era el mejor estudio de impacto ambiental o uno de los mejores que se habían hecho. Pero si tú tienes observaciones, ¿qué quiere decir? Quiere decir que alguien no hizo su trabajo. Que era, por lo menos que era perfectible ese día. Efectivamente, y que siempre puede ser perfectible, pero se nos presentó como que no había posibilidad de hacer ningún ajuste. Y al parecer sí se van a tener que hacer ajustes. Y eso implica que el gobierno, ahora sí, va a tener que sentarse en la mesa con Minera Yanacocha y va a tener que negociar. Ahora, y hay otro actor importantísimo. Y sí. una cosa es que Minera Yanacocha acceda a hacer conga bajo las nuevas condiciones, que seguramente le va a costar más plata, porque de eso Sin se duda. tratan las observaciones. Porque corre el tiempo, además. Así es. Además es, obviamente, el peritaje de haber dicho, no, acá pones más, acá haces menos, acá sacas la basura hasta Marte, o sea, le va a tener que costar más caro. Y otra cosa es que una vez que Yanacocha diga, ok, lo hago, y el gobierno le diga, o sea, bajo estas condiciones va, Cajamarca te deje. Exacto. Y hemos escuchado al señor Saavedra. Sí, no es clarísimo, pues, ¿no? O sea, ellos, hay un sector que no acepta el peritaje. Santos dijo ayer, bueno, ¿por qué Santos dice 2 meses para revisarlo? Porque está ganando tiempo, pero finalmente, ¿no? Porque cada día el proyecto pierde muchísimo dinero. Pero entonces... Y porque además permites que se te bajen los ánimos, que claro, están muy calientes. Claro, efectivamente. Yo creo que Santos ayer, el primer mensaje fue para tender un puente al diálogo, porque él también quiere estar en esa mesa de diálogo, obviamente, ¿no? Luego, como salió, además sale el mismo día la ordenanza que declara la inconstitucionalidad de la norma, perdón, la sentencia del tribunal que declara inconstitucional la ordenanza, cuando los mismos miembros del tribunal habían dicho, nos vamos a tomar el tiempo necesario para estudiarlo. Y sin embargo, Ronald Gamarra ayer nos decía, se caía de madura esa resolución. Sí, claro. Era obvia, o sea, no se debieron haber tomado ni 48 horas, con lo cual yo creo que el tema lo hubieran zanjado más rápido. Así ¿no? es, pero mira, lo han hecho un tanto apurado, porque en otras sentencias el tribunal ha dicho, bueno, en el tema del agua hay competencias compartidas en la legislación. Entonces, en otras sentencias anteriores, el tribunal ha dicho, bueno, las competencias del regional son estas y las del nacional son estas. Acá simplemente ha dicho, no esto va. es inviable. Esto no va. ¿No? Entonces, digamos, ha habido prisa, ¿no? Pero como tú dices, eso iba a pasar de todas maneras. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el gobierno puede ir a una negociación, y Yanacocha, como tú dices, puede aceptar, tendrá que hacer cálculos, cuánto gana, cuánto pierde, ¿no? Pero finalmente, el gran problema es que a Yanacocha, en Cajamarca, hay un gran sector que no le cree. Y ese es el otro problema. Y el problema es que tampoco le está creyendo al gobierno. Bueno, pero es que ¿no? del momento en que el gobierno sale a decir conga va, que no me parece mal como conclusión de un debate y una discusión, pero me parece mal como un inicio de negociación, Claro. El gobierno perdió toda pretensión de neutralidad. Así es, y la empresa se puso detrás del gobierno, digamos, en una posición muy cómoda. Pero digamos. además sí daba las declaraciones desde Palacio de Gobierno. Claro, entonces yo creo que ahí el escenario es bastante complicado, y tú has señalado algo al comenzar que también me parece a mí que es un problema más para este gabinete. Es que Manuel Pulgar Vidal, el ministro del Ambiente, es el que carga con la defensa del informe de los peritos, o con la sustentación o con la presentación, en un proceso que lo que va a generar es un desgaste, porque los líderes críticos al proyecto van a decir, bueno, pues estás defendiendo el proyecto, ¿no? O sea, ese margen que se estaba atendiendo para la negociación... Que lo había perdido Lerner, que lo había perdido Valdés, y que lo estaba recuperando Pulgar Vidal, que era la última esperanza. Efectivamente, entonces yo siento que acá, o sea, no es que haya una mala estrategia, es que no hay estrategia. No se sabe qué hacer con el proyecto Conga, ¿no? Yo creo que el hecho de que se diga, vamos a revisarlo y vamos a conversar y todo el mundo lo va a revisar, ese mensaje de las partes ha sido, bueno, démonos un tiempo. Pero le han metido tal presión al proyecto que
no basta necesariamente eso para que la gente se desmovilice. Así es. ¿No? Así es. Y aunque algunos dirán que estuvo bien que las Fuerzas Armadas se instalaran en Celendín el domingo de Pascua de Resurrección, a mí me parece que para lo que sirvió fue para unificar el frente contrario a Congo. O sea, así fue leído, ¿no? Y el atropello de la policía, claro, a esta familia cajamarquina, lo único que hace es enfrentar más a la población contra las fuerzas del orden y hacerlas sentir como enemigas, ¿no? Entonces, como digo, yo no veo claridad en el gobierno y creo que tenían una oportunidad enorme, por otra razón, porque se había comenzado a resolver el tema de Doerran. Entonces, el ministro del Ambiente, o de Energía, o el presidente podían salir y decir, bueno, nosotros planteamos la nueva minería y estamos haciendo ajustes a esto, y por otro lado hemos cortado con esta empresa que nos quería... Exactamente. Doerran era la carta de bajo la manga del gobierno para decir no siempre favorecemos a la empresa, claro, cuando se trata de cuidar el ambiente. Y si hay que corregir, y hubieron errores, modificamos y corregimos. Pero no se ha salido eso, sino que nos han empezado a contar que todo está bien. Entonces, claro, la misma gente dice, entonces, ¿para qué contrataron a los peritos? Sí, claro, por supuesto. ¿No? Además, tampoco creo que se entendió bien cuál era la labor de los peritos, y de ahí vamos todos. Además, claro, pésimo. No era un peritaje entre partes, sino un peritaje de parte. Y entonces, claro, el que recibe el peritaje es el que decía que tenía la razón. Entonces, ahora, ¿cómo justifica que se equivocó? Así es. ¿No? Es bien complicado, bien complicado. Y no veo que claridad en la salida de la crisis. Vamos a una pausa, Javier, y después vamos a ver si esta falta de claridad se está manifestando en otros aspectos, como este, que se ha suscitado a raíz del el hallazgo que ha hecho la prensa del camarada Gabriel y las declaraciones que ha dado. Vamos a una pausa y volvemos. Seguimos conversando con Javier Torres Sebanes sobre los acontecimientos de estos últimos días, que ya lo dijimos, han sido precipitados, vertiginosos. Hay días en que a veces uno puede tener jornadas noticiosas muy tranquilas y hay semanas en que uno no puede ni pestañear. Esta parece ser una de ellas. Javier, el tema de la Operación Libertad, del famoso rescate de los rehenes. Por supuesto que todos estamos sumamente agradecidos de que estas personas hayan llegado sanas y salvas a sus hogares, y muy tristes porque haya efectivos policiales y militares que hayan perdido la vida en el operativo. Pero más allá de eso, otra vez nos encontramos con información cruzada sobre hechos de los que debería haber más transparencia. Sí. ¿Cómo está manejando, a tu criterio, el gobierno este tema? Yo creo que quisieron, de arranque, dar una imagen de éxito, de triunfo, que en situaciones como estas, cuando no has terminado un operativo, es un error lanzar ese tipo de mensajes. Porque después tienes que empezar la realidad misma te desdice, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Un helicóptero caído en la selva del que no se había hablado, ¿no? Claro, y lo que ha pasado ayer con bueno, la cobertura informativa, ¿no? Que esta sensación que, claro, uno está indignado con los crímenes de Gabriel, pero también estamos indignados pues de que no se cumpla, o sea, que el ejército no sea capaz de hacer su trabajo, ¿no? Y esto es lamentable, ¿no? No se trata ahora de acusar con el dedo porque están sigue la operación, pero creo que el manejo mediático es lo que está traicionando al gobierno. Yo creo que hay una necesidad de mostrar éxitos y avances y todo va bien, y detrás de eso se está ocultando una incapacidad y una incapacidad para resolver los problemas en general. Yo creo que esa es parte del problema. Se ha dicho mucho en los últimos meses que desde que Humala da su cambio, como su viraje, como dicen algunos, que Humala es muy pragmático, y la verdad yo no veo a un presidente pragmático. Mira, ¿no? El tema Tauro no se cerró, sí. ¿No es cierto? El tema Brae no se ha cerrado. Claro, ¿no? Se va tapando uno. El tema Conga no se cerró, están todos los problemas como latentes, ¿no? Exacto, y se van embalsando, y eso es un problema, porque después no puedes tener tantos frentes abiertos, sea armado, sea político, sea social, y esto va a terminar reventando en la cara al gobierno, ¿no? Sí, y pareciera que ya lo está haciendo en algunos aspectos. Y, por ejemplo, con respecto al tema de la Operación Libertad, hay toda esta discusión, a mí me parece hasta un poco hipócrita, sobre si la empresa pagó o no pagó. No porque nos conste que haya pagado para que esta gente saliera libre, sino porque
es como negar una realidad que es bastante extensa en el Perú. ¿Cuántas empresas le pagan cupo al narcotráfico? ¿Cuántas empresas le pagan cupo a los terroristas? Y le pagan cupo al maleante de la esquina. Y además cuando hubo este secuestro de este mismo grupo a los trabajadores de Techín hace como 5 años, no me acuerdo de cuánto, también se pagó, ¿no? O sea, no es una cosa novedosa, extraña, rara. Y además lo que no quita que el gobierno tiene que hacer su trabajo de ir y agarrarlos igual. O sea, tú pones la vida de las personas sobre cualquier cosa, ¿no? Efectivamente, lo que no nos pueden decir es que el gobierno recupera a los rehenes cuando los rehenes en realidad fueron liberados porque hubo algún tipo de negociación, ¿no? Entonces, como digo, porque ¿cuál es el problema de esto? Si tú das mensajes de ese tipo y después la realidad te desmiente, la gente te deja de creer. Y tú tienes, efectivamente, frente a este movimiento terrorista, digamos, tú tienes que cerrar filas, ¿no? O sea, yo entiendo las declaraciones de los congresistas. Claro, todos estamos indignados. Hay que cerrar filas, pero la gente empieza a sospechar y entonces también hay esta noticia, esta denuncia que lanzó el alcalde de Huanta diciendo que habían habido bombardeos en la zona de Vizcatán, que se había herido un civil. Como no das mensajes claros, entonces empiezan a aparecer cosas sobre la cual la gente empieza a sospechar, empieza a dudar de la capacidad operativa también de respuesta que tiene el gobierno, ¿no? ¿Alguna vez he hecho esta pregunta y la repito porque yo creo que en las situaciones de crisis se notan los liderazgos? ¿Quién la lleva en estos momentos? No, yo creo que ahora no, en este momento yo no veo, nadie la está llevando. Y eso es preocupante, ¿no? O sea, ya no es la discusión de si Nadine o Ollanta o Ollanta o Nadine. No, yo veo, como te digo, un gobierno con muchas dudas y con mucho temor a tomar decisiones. Creo yo que Humala tiene pues el síndrome del que cambió de posición y entonces le cuesta después tomar... Está con sentimiento de culpa. No sé, pero tomar decisiones que le hagan decir, estás regresando hacia tus posiciones más radicales, cuando no se trata de eso, ¿no? Se trata de que tiene que enfrentar los problemas, ¿no? Entonces, es como el tema de Oderrán. O sea, se resolvió, pero se demoraron. O sea, tuvimos que llegar al límite de la situación. Pero bastante obvio. Claro, y entonces se dejaba pasar, y claro, ya cuando se convirtió había un consenso en la opinión pública, no puede ser que ahí recién digas, ya tomo la decisión. Pero a eso está jugando este gobierno, sí, ¿no? Pero a manejarlo en términos de... Cuando la gente se ponga de acuerdo sobre lo que quiere, ahí tomo la decisión. Pero eso no es gobernar. No, pero además el problema es que hay temas en los que no hay consenso. Y entonces el gobierno tiene que decir, vamos por este rumbo o vamos por este otro. ¿Qué es lo que pareciera que están esperando en Conga? ¿No? Que llegara a un consenso para empezar a tomar decisiones, pero así podemos pasarnos la vida. Claro, yo creo que ahí el proyecto definitivamente no va nunca, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha incapacidad del gobierno en este momento, poco liderazgo. Y el otro problema que tiene es que, ¿quiénes son pues los operadores políticos en el BRAE del gobierno? No hay, pues. O sea, o en la convención, no tiene. Esa es otra debilidad de este gobierno, porque los que lo respaldaban, buena parte andan tan molestos con el gobierno que ya no juegan ese rol, más bien se han pasado a la oposición, ¿no? Entonces yo creo que ese es otro de los problemas. Por decirlo, además es una oposición bastante blanda, ¿verdad? Así es. No tiene ese problema, este gobierno no tiene una oposición ni en prensa, ni en el Congreso, ni en los actores políticos. Hay mucha tolerancia o mucha comprensión. Todo el mundo cree que le vaya bien, es natural, así es, claro, pero como te digo, no se ve liderazgo. Y eso sí es un tema preocupante, porque esa falta de liderazgo desalienta más las inversiones que cualquier otro tema. Así es. ¿No? Para poner el caso de lo que quiere promover, justamente, ¿no? Además es gracioso porque tenemos a Repsol que no puede trabajar en Argentina porque Cristina Fernández le ha dicho que no, y a Ana Costa que no puede trabajar en el Perú porque simplemente el Perú no le ofrece las condiciones. Es decir, por lo menos no puede desarrollar el proyecto Conga. Al final es lo mismo. Bueno, pero acá ni siquiera es porque hay una decisión. Acá porque no hay decisión es que las cosas no van ni en un sentido ni en otro. Las formas pueden ser distintas, pero los resultados pueden ser al final los mismos. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Siempre un gusto conversar contigo, nos ayudas a esclarecer estos puntos. Y vamos a ver, pues, el gobierno se anima a tomar decisiones. Sí, oye, bueno, yo sí quería aprovechar para... Cualquier propaganda que necesites. No, era más bien expresar mucha pena por el fallecimiento del doctor Jorge Santisteban de Noriega, que
que fue un actor fundamental en la recuperación de la democracia y en la creación de la Defensoría del Pueblo. Nosotros hemos trabajado con él haciendo trabajos de vigilancia electoral, que fue clave, me acuerdo, en el periodo 98-2001, y creo que su liderazgo, ahí está, el liderazgo que él tuvo en la Defensoría en su inicio fue lo que permitió que esa institución... además, en una época muy difícil. Muy difícil. Jorge Santistán debería de esos peruanos que vamos a recordar siempre como un ejemplo, ¿no? Yo además tengo una relación familiar con él, así que para mí es doblemente triste. Y, es una pérdida y bueno, hay que aprender de las lecciones que nos dejó, ¿no, Jorge? Sí, sobre todo que necesitamos más peruanos como él, ¿no? Sí, con buenas formas, pero con decisiones. Muchísimas gracias, Jorge. Con liderazgo. Así es. Nos vamos, y al volver justamente vamos a...